Estamos con Guillermo del Valle para hablar del libro La izquierda traicionada, hoy aquí en El Encantador de Palabras, con esta música que nos recuerda también, como no, pues esa marcha francesa con libertad, igualdad y fraternidad, hoy cantada por Gorka Kenner. La izquierda traicionada y razones contra la resignación también es el subtítulo y tiene prólogo también de Juan Francisco Martín Seco y epílogo de Félix Ovejero. Y como si queremos ser fieles a lo que él dice, a sus palabras, lo mejor es que leamos la contraportada y luego sigamos hablando. Según Guillermo del Valle, que es nuestro invitado, existe una doble amenaza que poco a poco ha ido destruyendo a una izquierda española cada vez más alejada de sus valores. Por un lado, el fundamentalismo de mercado que se ha inmiscuido hasta tal punto en los partidos progresistas que cuesta distinguirlos de los de derechas. Todo ello al mismo tiempo que la amenaza de la economía digital se cierne sobre millones de trabajadores, que el capital sigue concentrándose y que las desigualdades continúan acrecentándose. Y por el otro lado, el identitarismo, un individualismo extremo que se empecina en sacralizar todas y cada una de las identidades que afloran en el mundo, sean religiosas, tribales y racionalistas, o la peor de todas y más común en nuestro país, el nacionalismo. Este libro es ante todo una crítica a la izquierda, desde la propia izquierda, un ensayo que señala las contradicciones persistentes en las que caen los partidos progresistas españoles y que con argumentos sólidos aboga por nuevos planteamientos que devuelven a la socialdemocracia a la senda de la libertad y de la igualdad. Esto es lo que dice la contraportada del libro. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Lo primero que decirte que después de haber leído el libro, creo que exceptuando a Anguita, a Guerra, no sé si alguno más, pero los demás, vamos, les pasas la guadaña a todo el mundo. Bueno, muy buenas noches, lo Muy primero buenas de todo, y noches. muchísimas Sí. gracias por la invitación. Bueno, no creo que tanto, no creo que pasemos tanto la guadaña, al revés, yo creo que pongo en valor la trayectoria de personas, por desgracia, olvidadas en la izquierda española, como el prologuista, ¿no? Como Juan Francisco Sí, Martín sí. Seco, que fue una persona que representó, bueno, pues esa socialdemocracia clásica, efectivamente, de los años 80, que empieza en el Partido Socialista, termina siendo la mano derecha económica de Julio Anguita, como bien has citado también a Anguita, y que yo creo que refleja una de las primeras derivas que trato en el libro, ¿no? Una socialdemocracia que a través de la tercera vía, que no es un fenómeno español, es un fenómeno internacional, es un fenómeno europeo. Recordad el laborismo de Tony Blair, esa tercera vía en la que los partidos de la izquierda reformista europea pues pasan a hacer políticas más bien difíciles de diferenciar de las de la derecha neoliberal después de la década Thatcher-Reagan, ¿no? Del auge del neoliberalismo. Claro, eso nos ha dejado un mundo con un importante aumento de las desigualdades, con una degradación del Estado social muy importante, una serie de privatizaciones. Recordemos lo que nos lleva a la crisis del año 2008, ¿no? Unas políticas de austeridad pues muy dogmáticas que hasta el propio Fondo Monetario Internacional pues ha terminado diciendo que eran erróneas, ¿no? Echar leña al fuego. Y yo creo que eso es una de las primeras derivas de las que hablo, ¿no? Yo reivindico pues una izquierda, por así decirlo, que vuelva a los ejes materiales, ¿no? Que se preocupe efectivamente de la libertad de todos, no de unos pocos, como suele invocar siempre la derecha en este país. La libertad parece que debe corresponder a unos pocos, y también el principio de igualdad. Y luego, si quieres, pues podemos hablar efectivamente de las otras derivas Sí. de las que se habla de izquierda. Sí, la verdad es que, bueno, uno puede estar muy de acuerdo en muchas cosas que aparecen aquí, con otras, obviamente, desde donde estoy hablando, desde Bilbao, pues la cosa Sí. resulta un poco más difícil. Pero bueno, además eres de padre vasco, pero bueno, yo creo que Sí, me entenderás mis preguntas, que las debo hacer también, obviamente. Bueno, empezamos por claro. decir que hay un abandono de la socialdemocracia hacia el neoliberalismo, quizás. Vemos que la OCDE del 78, según tu libro, pues fiscalmente estaba más a la izquierda que el propio socialismo actual. Claro, eso Sí, suena un poco duro también para los que se sientan socialistas actualmente. sí, yo entiendo que puede sonar un poco duro, ¿no? Rescatarlo, pero no lo hago con afán de incomodar a nadie, sobre todo porque lo escribe un socialista. Creo que tanto el prologuista, el epilogista como el autor somos todos socialistas, es decir, son los hechos, ¿no? Y tampoco tiene que ver con una perfidia ni con una mala intención, sino tiene que ver con la evolución histórica y con el contexto en el que nos encontramos, con la correlación de fuerzas y con esta dilución, ¿no?
efectivamente la UCD no era un partido progresista ni era un partido de izquierdas, pero es curioso que esa primera configuración del IRPF, impuesto progresivo por excelencia, pues fuera más progresiva, y luego que en la época de Zapatero, que se recuerda como un presidente progresista en materia de derechos civiles, y en principio ningún problema con eso, sino muy a favor, pero en cambio en políticas laborales, en políticas fiscales, pues tenemos que en torno a Zapatero, por ejemplo, había economistas que planteaban pues un tipo único de IRPF, que es una medida pues Sí. muy neoliberal. Entonces es curioso, hemos ido hacia sistemas fiscales más regresivos, pero por ejemplo comparemos en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hemos pasado, que no es precisamente un paraíso socialista como todo el mundo sabe, pero hemos pasado de un sistema fiscal con el New Deal muy progresivo, y a una degradación de la progresividad muy importante, y eso tiene que ver con el deterioro de los servicios públicos, tiene que ver con el aumento de las desigualdades, y sí es verdad que ahora, de la mano de Piketty y de algún otro economista, pues estamos significando, pues se está viendo que yo creo que la evolución del sistema capitalista, de un capitalismo financiero, un capitalismo especulativo, pues no es el camino, ¿no? Yo planteo que debemos reflexionar, pero no para incomodar a nadie, sino simplemente para volver a los principios. Yo creo que los principios son los que deben importar en política, no tanto las etiquetas o el forofismo de las etiquetas, ¿no? Uh-huh. Quizás esos principios también van avanzando, cambiando, actualizándose. Digo, quizás desde la otra posición dirán, sí, bueno, hay unos principios, pero habrá que adecuarlos a esa realidad social, económica, política del momento. A mí lo que me gustaría saber es que si hay un 10% de personas, los más ricos, para entendernos, que son los más beneficiados a nivel de fiscalidad frente a un 90%, ¿a qué se teme? ¿A qué se tiene miedo para no reformar el IRPF, para que tributen igual las rentas de trabajo y las de capital? ¿Cuál es el miedo? O sea, No, pero ¿a quién tememos? Ese es el temor. Sí. Siempre hay intereses, es decir, cuando se invoca ahora que hay intereses económicos y financieros en conflicto, siempre hay, ¿no? En política hay que elegir y hay veces no se pueden conciliar todos los intereses y hay intereses en conflicto. Tampoco nos tiene que dar miedo, efectivamente estamos en sociedades muy polarizadas, pero a veces por cuestiones estrambóticas, por cuestiones muy simbólicas, y yo creo que en el fondo, claro, que hay intereses sociales, incluso intereses de clase divergentes, entonces muchas veces se tiene miedo a eso, ¿no? A que los poderes, no necesariamente los poderes políticos, sino a veces poderes en la sombra, poderes políticos también, pero poderes económicos, poderes financieros, pues se rebelen. Estoy muy de acuerdo con el preámbulo a tu pregunta, ¿eh? Yo creo que efectivamente los principios no prescriben, pero eso no significa que la implementación de las políticas no se deba adaptar a otro contexto. No estamos en el contexto en el que los Estados-nación sean soberanos solos en un mundo previo a la globalización. Estamos ya en el mundo de la globalización. Uh-huh. Yo lo que señalo en la izquierda tradicional es algo bastante razonable y es devolver el criterio de bien común y de democracia también a la esfera económica. Es decir, tenemos que ir hacia una reforma de la Unión Europea que no se ha hecho después de Maastricht, que es, por ejemplo, tener una unión fiscal y presupuestaria, lo que no parece que tenga mucho sentido si a uno le interesa el bien común y la democracia también en el plano económico, es que tengamos pues constantes dumping fiscal o competencia fiscal entre estados o incluso entre regiones, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Pues, caso claro es el impuesto de sociedades y del IRPF lo mismo, ¿no? Tenemos un desequilibrio entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Es curioso, efectivamente, que ese 10% o incluso menos pues salga muy favorecido. No es que se tenga miedo, es que a veces pues no hay instrumentos de soberanía y otras veces no hay voluntad política para implementar pues medidas que igual avanzan hacia una senda que esos intereses económicos pues no quieren, ¿no? Porque lógicamente hay mucha gente a la que le interesa que haya una libre circulación de capitales, pero sin un contrapeso fiscal presupuestario democrático, en definitiva, una unión política integrada con unas reglas democráticas y simétricas iguales para todos. Pero si no se hace eso, yo creo que vamos a ir hacia sociedades mucho más descompuestas, mucho más rotas, ¿no? Mucho más inestables también, porque las sociedades muy desiguales son sociedades inestables, ojo. Bueno, pues vengamos hacia lo más particular, que es donde nos podemos dar un poco de leña aquí entre nosotros. Sí. A ver, ¿te parece una barbaridad? Has afirmado que los vascos se lleven su seguridad social rompiendo la llamada caja única. ¿Es una barbaridad también romper con las leyes y pactos firmados en un estado de autonomía, que igual que lleva 40 años sin transferencias, sin cumplirlas? Claro, aquí hay dos ópticas, pero claro, también no sé si es legal mantener los pactos sin cumplirlos, los estatutos, etcétera. Claro, aquí hay dos cuestiones. Por una parte, el que no quiere que haya autonomías, el que quiere un Estado centralista, centralizado,
Ujú. Y luego, pues esa España de las autonomías que se llama, o llámale como quieras, pero que hay unos estatutos y hay unos acuerdos. Y bueno, no sé, ayer tuvimos también la oportunidad de verle también a un señor catalán, expresidente, dando sus opiniones sobre la amnistía, que también luego te preguntaré. Entonces, claro, Sí. que aquí, claro, ¿cuál es la cuestión? O sea, ¿tenemos derecho a Mm. las autonomías y a nuestros estatutos o no? Según No, tu, según tu izquierda, no. ¿Cómo va esto? bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que separar dos cuestiones. Por supuesto, los procedimientos y los pactos alcanzados en un criterio republicano y democrático básico, pues hay que cumplirlos y hay que operar las modificaciones estatutarias y constitucionales conforme a los procedimientos. Y nadie está diciendo que los planteamientos, por ejemplo, de una izquierda igualitaria, de una izquierda jacobina, como la que planteo, sean Sí. hegemónicos en España. En el País Vasco menos aún, dentro de España. Ujú. Indudablemente, eso no hay ningún problema. Ya. Obviamente los procedimientos hay que cumplirlos. Ahora bien, yo lo que digo, y creo que es muy legítimo, es que hay una cuestión de principio. Yo tengo un apego cultural, familiar y personal enorme por el País Vasco. Eso por descontado. Es decir, curiosamente es mi biografía. Ahora bien, creo que la gestión política, la ordenación de la sociedad política, tiene que estar guiada por criterios de igualdad, de justicia y de redistribución. Yo, como socialista, no puedo entender que invocando una serie de derechos históricos, pues se quiebre la redistribución o se planteen situaciones fiscales o tributarias que degradan el principio de igualdad. Y esto no tiene nada que ver con los Ya, ya. apegos culturales o identitarios que uno pueda tener, ni tampoco con que haya que cumplir las normas. Pero Claro que habrá que pero cumplirlas. estás defendiendo la unidad sacrosanta española todo el rato y estás muy orgulloso de defender esa unidad. No, Sí, no, no, eso no. lo acabas de afirmar también, Guillermo, en 20 Sí, no, pero minutos hace una semana. O sea que no, son no, palabras no, no, tuyas. Sí, no, sí, estás muy no. orgulloso de esa unidad española. Si Sí, me, o sea, entonces, si me o permites sea, contestarte, sí, 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 no. pero digo que no me Sí. digas que no lo has dicho porque que lo tengo aquí por escrito. No, no, Sí, no, no. Si esa entrevista fue fenomenal que la invoques, porque además así tus oyentes, vamos, pueden leerla. sí, sí, pues Yo, vamos, y te aclaro aquí claramente, ¿no? El orgullo identitario, el orgullo nacional sobre España, yo sé que la gente que es nacionalista ve la política con unas gafas siempre nacionalistas. Yo no tengo especial orgullo sentimental y emocional, no hay ninguna frase en la entrevista de 20 minutos, por un hecho fortuito. Yo nací en España como podía haber nacido en cualquier otro rincón del mundo. Lo que defiendo es que dentro de un Estado democrático hay un criterio de unidad de justicia y unidad de redistribución. Es decir, que invocando ningún derecho histórico se puede bloquear la redistribución con regiones más pobres del Estado. A partir de ahí entiendo la pluralidad cultural y los diferentes sentimientos y respeto a la gente que se sienta muy poco española o muy española. Yo en cuanto a las banderas, te confieso, ya que estamos en confianza, te confieso que en cuanto a las banderas o a los himnos o a las emociones patrioteras, tengo pocas, muy pocas. Soy más bien del Atleti, eso sí, es decir, ahí tengo una identidad más exacerbada. Yo con las cuestiones nacionales, pues eso, orgullo español, me dices, Guillermo del Valle, un gran orgullo español. Pues francamente no. Grandes orgullos patrioteros, no todo el mundo. Yo entiendo que a veces que cuando se mira la política con gafas nacionalistas, uno considera que todo el mundo es nacionalista. No, a mí me interesa la visión, y hay que aceptar que exista gente que sea republicana, que sea socialista, que crea en un concepto político, no étnico, cultural de nación, que España es plural y que puede haber un sentimiento muy vasco, ¿cómo no? Es decir, es que a mí la semana grande, si me permites, de Donosti en este caso, aunque también me gusta mucho Bilbao, pues me gusta más que otras, y lo digo, me gusta más la semana grande de Donosti que otras fiestas populares que pueda haber en otras regiones de España. Me gusta, ¿por qué no? Y me siento más cómodo en la Concha que en otras playas. Y me gusta más irme de poteo en el País Vasco que en otros sitios. Sí, claro, porque son opciones culturales, identitarias, gastronómicas, de afectos, y esos son libres y cada uno puede... Ahora bien, políticamente en un Estado democrático, sí, sí. todos decidimos sobre lo que es de todos. Que haya gente que no quiera decidir y que haya gente que considere que uno de Extremadura viene de fuera, bueno, es legítimo, Sí. pero yo no lo comparto. También hay que respetar que haya gente que no sea nacionalista. Está muy bien las fiestas, el turismo, todo eso, pero no, claro, no, yo te hablo de lengua, de cultura, no de tradiciones, o sea, de una manera de ser. O sea, no es cuestión de que me guste una playa, me gustan las fiestas. Me habla de Y a mí me gusta el flamenco y mis amigos son andaluces y yo me siento muy andaluz. Pero quiero decir que son, o sea, yo me siento, es decir, la cuestión aquí de los sentimientos no vale para nada. Aquí la cuestión está de decir, bueno, hay unos derechos de tener una lengua, de tener una historia propia, etcétera. Porque claro, la historia que también, de esa universalidad,
partirá de algo. No sé si de los reyes católicos o de cuando los navarros tenían su reino o no tenían, o los vascones tenían desde Aquitania hasta Asturias, ¿no? Y ese derecho, claro, de secesión se aplicaría dentro del País Vasco. Secesión, se votaría pero en Vitoria. la secesión se hará cuando alguien tiene cogido a otro, ¿no? O sea, es decir, ¿quién coge? Bueno. O sea, ¿el franquismo le da la unidad nacional el poder o se lo dan los reyes católicos? O, digo, la universalidad, ¿desde qué punto de la historia cogemos? Que es lo que yo nunca he entendido. No te lo achaco a ti a nada, digo, en la historia. Pero claro, cada uno coge la universalidad esa desde el punto de la historia. Es decir, los trabajadores españoles tienen una igualdad con los trabajadores alemanes a nivel de derechos, con los noruegos, etcétera. Pero es que ahí das la clave del asunto y eso claro, es un elemento es que no hay igualdad, es que joder, me habla de una entelequia y de una utopía de la que yo participo obviamente, pero coño, también tengo los pies en el suelo. No, pero por supuesto, yo creo que los vascos tenemos, soy vasco y me siento vasco y tengo una lengua, tengo una cultura y una historia y me siento con todo el derecho de no sentirme lo que no me dé la gana, ni francés, ni español, ni leches. Pero claro, cuando hablas de universalidad, pero tú hablas de esa nación española en que todos somos iguales, todos somos uno, dices tú, pero yo no digo que seamos uno. No, somos muchos unos que hacemos una Europa y hacemos un universo, un mundo y un espacio, si quieres, pero bueno, podríamos pero no bajo el poder de un Estado o de una nación que establece por mor de una guerra o de que han ganado lo que sea, de que los demás tienen que ser como yo diga, ¿no? Y somos rigurosos históricamente, sin nacionalistas se puede ser, indudablemente. La lengua mayoritaria en el País Vasco, pues ya sabemos cuál es decir, que la cultura es plural, la cultura es mestiza. No vamos a creer, creo yo, en naciones étnicas puras y homogéneas identitariamente. Creo yo. Si nadie va a eso. Creeremos en la pluralidad cultural y el mestizaje. Pero tú me puedes decir en el Estado español que eres más solidario con los inmigrantes, con los de la tercera edad, con los pobres, tal cual. ¿Quién es? El País Vasco, pues eso es lo más. Claro, decir que los nacionalistas, que en el País Vasco puede ser mayoría, son anti todo eso. Y son, o sea, que hay palabras que hay calificativos en el libro que realmente yo creo que ofenden a mucha gente. Del libro lo que menos me ha gustado, es decir, cómo calificas a veces a la gente que es nacionalista. Si me dejas contestar, porque creo que en una entrevista pues, tendremos derecho, por supuesto. Y vamos, que además... Bueno, pero tú eres de los que habla mucho en televisión, en radio y estás acostumbrado a esto, sí. Por eso a los demás no les trato así tampoco, porque eres de aquí y eres hijo de aquí. Yo estoy comodísimo, vamos, y súper encantado de que desde porque al final una sociedad pluralista y democrática, pues contravenir ideas, pues eso es fantástico y eso es saludable. Y que te haya gustado además una parte del libro y otra no, pues habla bien de ti, habla también de tu altura intelectual, de entender eso, ¿no? Bueno, yo sí creo, y de verdad que no me arredo, yo creo que el nacionalismo identitario está emparentado indudablemente con el racismo y con la xenofobia, indudablemente, porque invocando una identidad cultural se está planteando un derecho político, como bien has explicado, es que no tiene que ver con la cultura solo, no tiene que ver con los sentimientos solo, efectivamente, es un derecho político, y es el presunto derecho en democracia a levantar una frontera, y eso es lo que hay que explicar, es decir, que a que un andaluz o a un extremeño pierdan en esa eventual secesión, si saliera adelante, sus derechos políticos en una parte del país. Claro que hay solidaridad de muchísima gente vasca, indudablemente, y que el País Vasco es una referencia en muchas cosas, pero indudablemente, y eso hay que ponerlo en valor. Y que la diversidad cultural y lingüística es un valor, indudablemente. Pero también hay que respetar que a algunos nos importa el principio de igualdad. Y, hombre, por ejemplo, pues los criterios fiscales que bloquean la redistribución con partes del país, que entenderás que son pues más pobres, pues no es especialmente solidario. ¿Que las fronteras son arbitrarias? Todas, absolutamente. Las españolas también, para que no haya dudas, te lo dejo claro, las españolas también. Sí, por eso yo defiendo una izquierda universalista, pero que defienda sin complejos la unidad de España. Ese es textualmente. Y Europa, ¿no? Y la unidad de Estados supranacionales. Textualmente viene así, o sea, en la entrevista. Claro, no, pero indudablemente, pero te lo explico por qué. Porque en un Estado-nación que no está basado en la pureza étnica, otra cosa es quien tenga una visión esencialista, la unidad de destino. Pues a mí la visión falangista esencialista de España me parece ridícula, bochornosa y ultrarreaccionaria. A ver cuando decís lo mismo a alguna gente que sea nacionalista de la visión que podía tener Sabino Arana de la nación vasca, que no parece tampoco un paradigma de progreso o de universalismo. Yo la visión esencialista y reaccionaria del pensamiento católico, nacional católico reaccionario español, me parece ultrarreaccionaria, y hay que decirlo, ¿no? Como ciudadano español socialista, a mí la visión falangista me parece reaccionaria, pero apestosa, lo peor del mundo. Ahora bien, yo creo que en el nacionalismo vasco pues también hay un elemento profundamente reaccionario, y como dices, es que se está planteando un proyecto político, un proyecto de segregación, y la secesión hay que esforzarse en justificarla democráticamente. ¿Qué, en base a qué derecho? ¿Por qué se puede decidir? ¿Por qué solo los vascos? ¿Qué vascos votarían? ¿Los hijos de vascos también?
mi padre como donostiarra votaría, los residentes, ¿quién votaría? ¿O solo los nacionalistas vascos? ¿Quién votaría? ¿Solo los afincados en el País Vasco? Y dentro del País Vasco se votaría, porque también es una pregunta legítima, en Vitoria, se votaría en Bilbao, se votaría en... Es decir, cada una de las ciudades, porque si abrimos el derecho de secesión, que por cierto esto es una idea muy neoliberal, también la trato en el libro, ¿no? Sí. Es decir, hay gente que plantea que hay que votar en cualquier sitio. Oye, hay gente en Madrid, por cierto, en la muy presuntamente centralista Madrid, en un barrio rico como La Moraleja, que se ha intentado plantear una consulta para no pagar impuestos con alcobendas. Es decir, cuidado con abrir también la secesión y la consulta, porque hay neoliberales muy poco sospechosos de tener emparentados con el nacionalismo vasco como Juan Ramón Rayo, que plantean que nos podemos ir, porque su modelo es Luxemburgo o un paraíso fiscal. Claro, a mí eso me preocupa, pero no porque tenga 25 banderas de España, que a mí las banderas de España y la gente que llora ante los himnos, pues las respeto, pero yo no es mi caso. Lo que yo defiendo una unidad de redistribución y que se pueda ampliar de España a otros espacios políticos. Indudablemente, hay que caminar a eso. Pero claro, levantar una nueva frontera a mí me parece doloroso. Creo que democráticamente me parece difícil de sustentar. De acuerdo. Siendo hijo de vasco, como eres, a los partidos que en su momento sustentaban, animaban, digamos, la lucha armada desde el franquismo, comunistas, socialistas, anarcos, maoístas, trotskistas, incluso quizás Bildu actualmente es anti-universalistas, son anti-igualitaristas, son anti-solidarios, son anti-internacionalistas. Los comparas con la Liga Norte italiana, es que esos partidos, cuando te acuerdas cuando aquí, en los años 60, pues no cabían ni en una pared de 20 kilómetros todos aquellos grupúsculos y partidos políticos de izquierdas que defendían la independencia de Euskal Herria. Y eran comunistas, socialistas, como te digo, anarcos y tal cual. Y todo el nacionalismo, sea de izquierda, sea, es todo eso que dices antirracista, sí, hombre. Pero claro. te entiendo la pregunta. ¿No? Claro, es que hay una parte del nacionalismo, te cuento. El nacionalismo de izquierdas socialista para ti también tiene, en el libro por lo menos los pones así, claro. Sí. Entonces, son todo eso. Estos partidos socialistas vascos, por ejemplo, son... eso te lo contesto fácilmente, y además es un tema apasionante. El nacionalismo vasco, obviamente hay unos elementos de heterodoxia dentro del nacionalismo vasco, por ejemplo el caso de Euskadiko Ezkerra, que lo conoces bien, y el caso que viene de la ETA político-militar. O sea, ahí si escudriñamos y analizamos con rigor, hay movimientos pero fantásticos. Lo que digo efectivamente es que dentro del nacionalismo de corte identitario étnico hay una conjunción que comparo con la Liga Norte, no lo niego, sino lo afirmo y lo reafirmo, indudablemente. De quien mantiene una posición racista, de quien ha utilizado el gentilicio de una parte del país, de conciudadanos, especialmente de trabajadores, de clase trabajadora, que ha ido al País Vasco a trabajar, y se ha utilizado despectivamente muchos gentilicios como cacereño, por ejemplo. Es decir, y ha habido un punto de racismo y de segregación fiscal. Hombre, el concierto económico no es un modelo de solidaridad fiscal como conoces. Otra cosa es que lo defiende el nacionalismo vasco con buenas razones. Por ejemplo, que es un buen modelo para el País Vasco. Claro que es un buen modelo para el País Vasco. Y eso sí que me parece que hay un paralelismo con lo que supone la Liga, ahora se llama la Liga, no es la Liga Norte, pero originalmente esa idea de Vox y tal, que la Liga Norte, se ha manifestado con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts en la Diada. Esto no es una interpretación. Y esto hay que aceptarlo, que dentro del nacionalismo de carácter étnico también hay partes, obviamente, de extrema derecha. Luego el nacionalismo vasco, hablas del movimiento comunista. Para mí yo reivindico que ha habido comunistas y socialistas vascos que, también han sido muy opuestos al antinacionalismo. Recientemente ha fallecido Agustín Ibarrola, militante del Partido Comunista de España. Bueno, no parece que Agustín Ibarrola fuera un falangista de primera hora, sino más bien una persona que se opuso a la dictadura franquista con mucha claridad. La librería Lagun, que cerró sus puertas en San Sebastián hace poco, atacada por los guerrilleros de Cristo Rey y por los fascistas estricto sensu, y luego por otra gente que, desde mi punto de vista, pues se ha parecido bastante al fascismo, porque creo que quien ha hecho una pira de libros en la Plaza de la Constitución de San Sebastián y ha obligado a mudarse a la librería Lagun, otra parte de San Sebastián, pues hombre, una referencia democrática, pues no fue. Entonces yo creo que el nacionalismo, en fin, yo sé que se arroga ese carácter izquierdista, pero creo que tiene que enfrentarse también a sus... Y el nacionalismo y el internacionalismo casan mal, y el intento de levantar una frontera y de segregarse con una visión fraterna del movimiento obrero internacional, pues yo creo que casa mal. Pero bueno. Igual el socialismo creando un terrorismo de Estado casa horriblemente mal desde el Estado, ¿no? Indudablemente, es que el terrorismo de Estado de los GAL es una asquerosidad desde un punto de vista moral. Hecho por los socialistas españoles, en contra de
de lo que se hizo, ¿no? Entonces, ¿qué dice que es decir, barbaridades hay en todas partes, en unos, en otros. O sea, es que podemos buenos y criticar el malos terrorismo de ETA, ¿no? También podemos criticar el terrorismo de ETA y sus adláteres y cooperadores necesarios, porque a mí los GAL me parece una infamia moral, una vulneración de los derechos humanos sistemática y un asco. Se me acaban los calificativos, pero me llama la atención que no podamos. Cuando vamos a los extremos, hay que decirte, Guillermo, que cuando vamos a los extremos todos tenemos para decirle al otro, porque aquí parece que estamos unos y otros y no somos gente común, seres humanos, que nos queremos entender entre todos, que todos somos trabajadores, todos somos gente, seres humanos, que es lo que queremos, y sobre todo el respeto al otro, que yo creo que es la única virtud que tenemos que tener, el respetarles al otro. Eso tienes toda la razón del mundo. Entonces, si no respetamos a los demás, pero por eso digo, pero yo a los catalanes les doy todo el derecho a que tengan su amnistía, que tengan lo que quieran ser, como si quieren ser marcianos. Es decir, yo no soy nadie para imponerles, creo yo, ningún Estado, ni una nación, imponerles nada a nadie. Hablar de libertad y decir tienes que ser español por cojones, como se dicen aquí, pues no puede ser. Es que no puede ser. Pero si los catalanes no los representa Torra solamente, o los que hablan de bestias taradas. Los catalanes, Cataluña es mucho más plural, porque a España, esperemos que el representante de la presunta esencia española no sea Javier Ortega Smith. Yo lo decía el otro día de coña, pero si me permite, porque si Ortega Smith es el modelo de españolidad, yo salgo por patas, o sea, me voy a otro sitio. Es decir, que Ortega Smith es un tipo de español, pero hay otros, ¿no? Aceptarás eso. Gracias a Dios. Claro, gracias a Dios, efectivamente, o si no a Dios, por lo menos algún santo laico, ¿no? Pero ciertamente, hombre, en Cataluña es bastante plural, y no, el tema de la amnistía, sobre todo, pues hombre, yo soy abogado si me permite, de trabajadores, de obreros, de gente muy, muy fastidiada en el sistema económico, del turno de oficio también, es decir, no de grandes empresas, esta concepción también de que hay otros abogados que no son los de las grandes torres y los grandes despachos y las grandes multinacionales, ¿no? Hay otros abogados, ¿no? Entonces a mí me llama la atención que al delincuente común, al que tiene marcadas todas las cartas en la vida, al que esté fastidiado por la situación social y económica, pues a ese nunca se le indulta, porque cuesta un horror, ¿no? Nunca se le establece un estatus, y aquí hay una amnistía que es por unos votos, que no lo podemos negar, porque la gente tampoco es tonta y lo sabe, que es para conseguir el poder. Pedro Sánchez, que puede defender una cosa o la contraria, porque lo mismo se envuelve con 3 banderas de España, que dice que entiende muy bien el derecho de autodeterminación presunto de los pueblos que conforman el Estado. Es capaz de decir cualquier cosa, ¿no? Esto es por unos votos. Y claro, la amnistía, pues es borrar una serie de hechos que desde mi punto de vista no es que atentaran contra una esencia nacional española, identidad. No, es que son unos hechos que son graves desde un punto de vista democrático, de solidaridad. No porque España me emocione, sino porque creo que lo que se intenta hacer ahí, de la mano de la derecha nacionalista catalana y de la burguesía, que parece que en Cataluña no hay burguesía ni hay derecha nacionalista. Lo que intentaban también hay que decir era votar, no era matar a nadie, sino era votar. No. O sea, es que también, si intentar votar, si ya no es democrático, o sea, paga y vámonos. O sea, no, es que eso es un engaño, es una trampa. Porque votar no se puede votar, por ejemplo, segregar del censo político a una gente por tener una orientación sexual, una identidad. Entonces estaba votando, pero para levantar una frontera, es que hay que decirlo claro, se estaba votando para que uno de Toledo tuviera que pasar con pasaporte distinto a Barcelona. Eso es lo que se votaba. Es decir, esa es la votación. No se votaba otra cosa. No se votaba para saltar una calle. Y es un problema que uno de Toledo tenga que ir a no sé dónde, o uno de Bilbao tenga que ir a no sé cuándo. O sea, pero es que, ¿por qué? O sea, el pasaporte, ¿cuál es? ¿El de la unidad española? El problema. Es que me lleva siempre a lo mismo, a la unidad española, continuamente. No, pero eso es revelador, porque entonces tu consideración de levantar una frontera... No, es que para mí no es levantar una frontera que alguien sea lo que quiera ser. Yo, como bien dices, cuando en el género, el sexo y género, efectivamente, cada uno que sea lo que le dé la gana. No confrontamos género y sexo. No levantamos ser catalán, vasco, sé lo que te dé la gana. Siendo universalista, sé universal. Y si quieres ser universal siendo vasco, pues es vasco universal. Y si quieres ser catalán universal... que el centro de San Sebastián igual, o de Donosti, se vote en referéndum si quiere redistribuir o pagar con alza o con gente que vive con una situación económica. Y entonces entramos en un punto de segregación que vamos hacia islas minúsculas que yo no te voy a preguntar yo porque me preguntabas tú a mí, aunque esto se ha convertido en un debate, por cierto, francamente interesante, ¿no? Pero claro, pequeñas islas minúsculas, pequeños, eso en manos de un gran capital transnacional, pues yo no me parece el paradigma de internacionalismo, de universalismo. A mí España como esencia metafísica, vuelvo a decir, me importa muy poco. Me da la sensación de que en el nacionalismo vasco, el País Vasco como una unidad indivisible y efectivamente una esencia metafísica con base en la historia, os importa bastante. Es decir, que hay una concepción muy romántica
incluso cultural, de nación cultural, del País Vasco. Ver, tú claro, dices que no tenemos singularidades y yo creo que tenemos una lengua que no la tiene nadie en el mundo y que me hace importantísima, que más que refleja muchas cosas. Entonces, claro, yo defiendo el euskera como algo, como un patrimonio importante. No me digas que yo tengo que ser universal, español, no sé qué cuántos, y yo tengo una lengua que quiero defender. Entonces, lo único que me diferencia a mí de otros es mi lengua, nada más, pero nada más. Entonces, punto, ahí se queda. Y digo personalmente, que me lo preguntas, nada más. La lengua castellana, imagino que tendrá algo que ver también con el País Vasco, como si no hubiera habido literatura vasca en castellano, o como si no fuera la lengua mayoritaria de mucha gente del País Vasco. Y la defendemos, pero eso no quita, para que no la defendamos como euskaldunes, la nuestra, el euskera, pero eso es fantástico, de Euskal Herria. De acuerdo. El problema es segregar políticamente dentro de una unidad política, una unidad de redistribución, segregar y decir... O meter en el corral a todos bajo el manto español, a todos, para decir, no, vosotros me pertenecéis, porque ese es un tema de pertenencia también, el que tú no quieres admitir. Porque al final me estás diciendo, no, pertenecéis a esta nación, porque así somos todos iguales, ¿sí? ¿Iguales de quién? ¿De quién? ¿De los franceses? De solidaridad. La ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social es una política, hombre, eminentemente reaccionaria, difícil de defender si uno tiene un concepto solidario. Franceses, pues mira, te contesto a ese planteamiento que es hipotético, pero que me parece interesante. No, perdona, hay vascos en Francia también, perdona. No, indudable. Para ti igual no, pero para mí el concepto es mayor, porque Euskal Herria es mucho mayor que España. Bueno, claro, manejamos el concepto de Euskal Herria. Claro, ese sí que es un concepto metafísico. Claro, ¿Y dónde termina? Ahí está. ¿Y dónde termina España? ¿En Cuba? ¿En qué año? Claro, en Cuba seguro que no. Por eso digo que es un problema histórico todo esto. Es que al final nos llevamos cada uno, pues de hecho, si empezamos en los reyes católicos, en el golpe franquista, o dónde empezamos esa unidad. Pero que pues es una persona culta y sabes el rigor histórico. Por eso, sí. Pues que claro, porque España no aparece con Franco. Claro. La Navarra Marítima también es otra reivindicación también. Es como si te digo que el Partido Nacionalista, que el País Vasco, o que Euskal Herria, esa entidad metafísica que invocas, ¿no? Que Euskal Herria empieza en los pactos del PNV en Santoña con el fascismo italiano. Hombre, pues no parece, ¿no? Habría algo antes. Franco es un criminal. Eres bueno para polemizar, y no te discuto. Pero también nosotros estamos ya muy de vuelta porque llevamos muchas canas peinadas. Mira, ha sido un placer. Mira, en la izquierda traicionada, Guillermo del Valle. Y decimos, hijo de padre vasco, madre zamorana. Un placer, porque es un hombre inteligente, majo y Dima. Pues que luego mi madre se enfada si no, que parece que eso no tengo aprecio a Donosti. Buen polemista. Y a Bilbao también. Guillermo, un placer. Oye, un abrazo. Que nos hemos pasado del tiempo. Venga, agur. Muchas gracias, agur.